Hola, bienvenidos a Mesa Capital. Hoy es sábado para los deportes en este espacio que se llama El Punto Invisible. Aquí estaremos hablando con los atletas de alto rendimiento que nos representarán este año de Juegos Olímpicos en Tokio 2021, pero también estaremos tocando temas que vale la pena dedicarles un buen tiempo para explicarlos y hacerles seguimiento, como este tema que tenemos hoy escogido para nuestro primer programa del Punto Invisible. Esta expresión del punto invisible nosotros nos la robamos prácticamente de ese sistema que el fútbol profesional colombiano en algún momento implementó para darle una ventaja relativa al mejor equipo del año, y al final en algún empate en la tabla de posiciones le daban un puntico adicional, y eso se llamó el punto invisible. Pues así nosotros hemos decidido llamar este programa y vamos a empezar este primer capítulo del Punto Invisible hablando del fútbol femenino. Hoy en estudio tenemos a la directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Blanca Inés Durán, quien desde la Administración de Bogotá está tendiendo puentes para facilitar a los equipos de la capital el préstamo de los escenarios y otras cosas que ha pensado para que se destrabe este tema de la Liga Femenina. Buenas noches, directora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Punto Invisible. Y bueno, quiero preguntarle de entrada, ¿cuál fue esa primera sensación que usted tuvo cuando la DIMAYOR volvió a decir que la Liga Femenina iba a ser de mes y medio este año otra vez? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Pues realmente para nosotros siempre ha sido una preocupación el fútbol femenino y en general todos los deportes donde participan las mujeres, porque hemos notado una terrible discriminación, hemos notado que las mujeres tienen más barreras de acceso para participar en los deportes. Se supone que el deporte es el espacio que debe ser libre de cualquier discriminación por cualquier motivo, y sin embargo lo que hemos visto es que hay menos mujeres deportistas, menos mujeres árbitros, menos mujeres entrenadoras, y en el caso del fútbol lo que hemos visto es que a la Liga Femenina se le trata como algo de segunda, como algo como si fuera un favor, y en realidad no es tratado como fútbol profesional. Y pues obviamente esa preocupación la llevamos a tratarla con la DIMAYOR, con los equipos de fútbol de Bogotá y sobre todo con las mujeres futbolistas que han venido trayendo propuestas para mejorar esta situación y que no han sido escuchadas. Sí, vamos a poner un poquito en contexto la problemática que vive el fútbol femenino profesional y profesional entre comillas, porque esto realmente no se puede llamar una liga profesional cuando hay competencia de mes y medio y cuando muchas de las jugadoras a veces ni siquiera firman los contratos. Vamos a ver en esta gráfica que tenemos preparada para ustedes la involución que ha tenido la Liga Femenina. En el año 2017 eran 18 equipos los participantes y la liga duró 4 meses y 7 días. En el 2018 se redujo a 3 meses, 21 días, en el 2019 2 meses, y en el 2020 pues ni se diga, 2 meses corticos y muy rápidos, y en el 2021 se plantea una liga de mes y 15 días. Esto a todas luces quiere decir que se está reduciendo el tiempo de competencia y por ende la estabilidad económica de las jugadoras. Usted estuvo hablando con algunas de las representantes de las jugadoras. ¿Cuál es la principal preocupación que tienen ellas en temas laborales, digamos? Pues principalmente que no son contratadas durante todo el año, es decir, si el torneo dura 1 mes y medio, a ellas máximo las contratan 2 meses o 2 meses y medio, es decir, eso es todo lo que ellas van a ganar durante el año para ser futbolistas profesionales. ¿Qué hacen el resto de los 9 meses? Pues van a tener que dedicarse a otras actividades hasta que finalmente van a tener que dejar el fútbol por no poder tener ingresos de los cuales vivir. Eso no sucede con el fútbol masculino, a los cuales les pagan los 12 meses, tienen 2 torneos al año, 1 por semestre, y además les pagan el tiempo de entrenamiento cuando no tienen torneo. Entonces, aquí la principal preocupación de las deportistas es que no tienen un ingreso durante 9 meses del año. Pero adicionalmente no tienen una estabilidad laboral, no tienen un contrato fijo. Muchas de las deportistas, el caso de Bogotá es un caso extraordinario porque de hecho los equipos bogotanos han sido respetuosos con las mujeres y les tienen un contrato. Pero en el caso de otros equipos del país, lo que hacen es que las meten como jugadoras en prueba y no les pagan un salario completo, no les tienen un contrato laboral. Entonces allí ellas ni siquiera un salario mínimo podrían ganar como jugadoras profesionales. Realmente eso no les garantiza que puedan dedicarse al fútbol completamente. Y eso las lleva a no prepararse, a no dedicarle el tiempo suficiente a su preparación física y a concentrarse en los partidos. Y la gente empieza a decir, bueno, pero es que el nivel de la liga no es tan bueno. Tiene unas explicaciones de por qué quisiéramos verlo mejor,
pero con lo que hay y con el tiempo que ellas entrenan, la liga, yo personalmente me siento a ver los partidos y digo que la liga es muy buena. También tenemos invitada esta noche a Manuela Acosta. Manuela Acosta es jugadora profesional, ella estuvo contratada por Millonarios el año pasado, lastimosamente se lesionó y no pudo participar mucho de los partidos, pero Manuela ha sido una de las grandes lideresas que tiene encima, se echó al hombro encima la idea de proponer cosas para que la liga funcione, que sea una liga sostenible y que dure muchísimo más tiempo. Saludamos a Manuela Acosta. Hola Manuela, buenas noches, qué bueno tenerla de nuevo por acá con nosotros. Y también la misma pregunta, ¿qué sintió cuando el presidente de la DIMAYOR dijo la liga va de mes y medio como una gran cosa? Pues Giselle, qué gusto que tengamos hoy este espacio y que además se llame El Punto Invisible. Ojalá que sea un escenario que le dé esa visibilidad al fútbol femenino y a seguramente muchos otros escenarios para las mujeres y que podrían estar en una posición de vulnerabilidad. Entonces, qué maravilla que se haya abierto este espacio. También aprovecho para saludar a Blanca, que siempre se lo digo desde la cercanía, me encantaría darle un abrazo, pero el escenario sigue siendo muy complejo. Y eso pues simplemente es reflejo de las condiciones que nosotras tenemos al ser o al elegir querer ser futbolistas profesionales. Eso implica que hoy tengo que estar en mi casa dedicada a otra profesión para poder recibir esos ingresos y que me encantaría estar allá directamente en el estudio con ustedes, pero que seguramente es muy complejo. Para nosotras, y aquí algo que me vas a escuchar en el discurso, es muy difícil recibir esta noticia, no porque estemos descontextualizadas del escenario que tenemos en momento de pandemia, ni las condiciones de incertidumbre que son la constante para nosotras, sino porque evidentemente, como tú lo materializas, hay una involución no solo en la continuidad, sino también en esos criterios básicos que aseguran la dignificación en la profesión. Pues sigue siendo un baldado de agua fría cuando nos hablan de voluntades, y siempre lo hemos dicho de forma muy clara, más allá de la voluntad siempre hemos pedido la estructura, y muchas aún, y yo sé que ustedes lo saben, cuando decías que me he echado esto al hombro, no, somos muchas, yo he preferido hablar de nosotras, somos muchas las que nos hemos salido de los terrenos para empezar a brindar soluciones, y que tal vez en ese comunicado que además se veía venir desde muchos escenarios, hoy tenemos claro que la queja tiene que estar acompañada de acción, porque hay una corresponsabilidad muy interesante, que por eso qué bueno que hoy esté Blanca acá, para todos los escenarios de quienes hacemos parte del ecosistema del fútbol femenino. Manuela, ustedes tienen con unas compañeras también futbolistas un proyecto que están creando, que lanzaron, incluso participan también las árbitras. ¿En qué consiste, de lo que se pueda contar, ese proyecto que ustedes pasaron a DIMAYOR, que socializaron también con el IDRD, para poder hacer una liga más larga, que ustedes se sientan contentas y que puedan pensar en dedicarse tiempo completo al fútbol? Pues mira, el proyecto se llama Transformándonos. Es un proyecto que nace desde algo que hemos llamado como la orientación filosófica, pero que trasciende el escenario o el pilar social, que muchas veces solo se relaciona con el tema como de charity, no, la caridad. Y eso lo hemos trascendido en tres pilares adicionales, que son el cultural, para, por supuesto, asegurar, desmitificar y cambiar tantos paradigmas frente al rol de la mujer. Por eso siempre he dicho que el movimiento del fútbol femenino en un modelo escala nos impacta a todos como sociedad. Desde un segundo pilar, que es el tema deportivo, y una de las grandes preocupaciones que tenemos, y esto lo hablamos desde la vulnerabilidad al riesgo de lesión, es que cada vez que se para la máquina, y lo digo de forma metafórica, nosotras pues somos muy vulnerables al volverla a aprender y a lesionarnos. Arrancaste diciendo que pude estar en pocos encuentros. Sí, yo arranqué la pretemporada con una fractura en el quinto metatarsiano, y ese es el riesgo en el que siempre estamos cada vez que tenemos que hacer esos esfuerzos muy altos y volver a parar, independiente de que uno se entrene individualmente o en otros escenarios. La cancha, el ponernos los guayos, el practicar un deporte colectivo, pues tiene unas implicaciones muy altas. Y para eso, pues nosotros hicimos una investigación muy rigurosa con los protocolos desde los escenarios de salud y el lineamiento que hace Conmebol cuando dice que un deportista de alto rendimiento por una para de aproximadamente 2 semanas tiene unas involuciones físicas muy importantes.
Y Blanca precisamente nos mostraba un dato que hemos validado, y es que las mujeres, no solo por el contexto social, sino por esos cambios fisiológicos que implica este esfuerzo, pues nos estamos retirando a muy pronta edad, a los 25 años aproximadamente. Entonces, este proyecto lo que estructuró desde el escenario deportivo era algo que llamamos la continuidad para los atletas de alto rendimiento, para las atletas de alto rendimiento, y era poder asegurar escenarios que más allá de la competencia permitiera tener espacios de entrenamiento. Cuando comentaba Blanca el tema un poco de los contratos, y me encanta que haya hecho la tarea, nosotras estamos sujetas desde el estatuto del jugador que las jugadoras o las futbolistas pueden ser contratadas solo durante el momento de la competencia. Y el problema que existe es que si la competencia dura 2 meses, pues muchos de ellos podrían firmar solo ese periodo de forma contractual. Algunos reconocen el mes previo de pretemporada, algunos reconocen 15 días. Entonces, pues el tiempo es muy corto para asegurar también esa huella deportiva. Y el último pilar, que por supuesto entendimos que también lo deberíamos tocar si hacíamos ese ejercicio riguroso, era reconocer que esto tiene que ser un gana y gana para todas las partes del ecosistema, y era simplemente desde el pilar financiero mostrar que el fútbol femenino tiene la vocación, no solo en este momento sí se ve como un gasto, pero tiene la proyección para ser un escenario de inversión muy interesante cuando desagregamos lo masculino de lo femenino. Y esto, pues con toda tranquilidad se los cuento, fue muy difícil encontrar esos elementos financieros aquí en Colombia, porque sabemos que esos balances son más secretos que la receta de la Coca-Cola, pero hicimos una proyección a partir de los modelos europeos que son muy exitosos, como la Bundesliga y el formato de la Liga Iberdrola en España, y encontramos una cifra que nos causó mucho asombro, y era un estudio directamente de Deloitte donde decía que desagregar lo masculino y lo femenino en el escenario de curva de potencial financiero podría generar hasta un 39% de rentabilidad. Es decir, esa cifra es una locura para quien sabe de rentabilidades anuales. Entonces, pues la invitación siempre ha sido desde ese proyecto generar como una base para no solo invitar a los patrocinadores, porque algo que tiene este proyecto y que también lo decimos, nosotros alineamos cada uno de los formatos deportivos que llamamos en su momento Silver, Gold y Bronze, que cada uno con unas características muy particulares en cuanto a tiempos de competencia y también en cuanto a características. Y te voy a dar un ejemplo, pusimos indumentarias de 2 camisas hasta 3 camisas, porque esos son temas que parecieran muy obvios, pero que no están implícitos en nuestras buenas prácticas dentro de la profesión. Y finalmente alineamos cada uno de esos formatos de liga dispuestos con un modelo de patrocinios. Una de las cosas que más ha adolecido el fútbol femenino, que lo manifiestan los directivos, es que no hay recursos, y siempre hemos querido entender si realmente no hay recursos o no hay gestión de ellos. Y hoy montamos un modelo de patrocinio que habla no solo desde la ganancia en ese escenario de marca representativa que obtiene la empresa o la organización por invertir en este proyecto, sino además tener muy claro en qué lo está invirtiendo. Es decir, lo estás invirtiendo en salarios, lo estás invirtiendo en bonos de alimentación, lo estás invirtiendo en infraestructura. Y para nosotros tenía que ser un escenario muy transparente, porque uno de los problemas que hemos visto, y lo hablamos con total tranquilidad, es que no es solo conseguir patrocinadores, sino mejorar los canales para la captación de esos recursos. Sentimos que los canales de confianza frente a entidades que están regulando el fútbol femenino, no, digamos que no voy a entrar a mencionarlas, están muy rotos desde el escenario de la confianza. Así Entonces, es, y pues el proyecto... sí, Manuela, y yo sí lo digo claramente, ni el prestigio ni el buen nombre de los dirigentes del fútbol colombiano está en su mejor momento. Así que también para un patrocinador, digamos, estar involucrado de pronto en ese ambiente no es tan llamativo. Y yo le quería preguntar a la directora Blanca Inés Durán, desde la administración distrital, porque digamos hay ciertas barreras que ustedes no pueden sobrepasar, porque el fútbol finalmente es una empresa privada, pero no quiere decir que esto que no pueda ser vigilada, pero ustedes desde la administración distrital, ¿qué le están proponiendo? ¿Qué puentes están tendiendo? ¿Cómo es ese camino que ustedes le abrieron a los directivos de los equipos de Bogotá para que miren a ver si por ahí puede ser? Bueno, lo primero que hicimos fue prestar los escenarios de Bogotá de forma gratuita para la Liga Femenina. O sea, siempre habíamos tenido
una queja por parte de los directivos de que tenían que pagar los estadios, que tenían que pagar el campín, que tenían que pagar techo y que eso les implicaba mucha plata y que por eso no podían tener una liga muy larga. Por esta razón dijimos, listo, no hay problema, nosotros apoyamos con estadios gratuitos para la liga femenina y por eso desde el año pasado la liga está funcionando en el campín y en techo de forma gratuita. Pero además les dijimos, no solo para los partidos, si quieren entrenar también les prestamos escenarios de manera gratuita. Y adicionalmente les dijimos, como ninguno de los dos en este momento tenemos recursos, porque eso es lo que nos han dicho los clubes deportivos de Bogotá, y nosotros por la pandemia tuvimos ciertos recortes, entonces vamos los dos, ya que tenemos dificultades, vamos los dos con los privados a buscar patrocinio con una ventaja para los privados. Aquellos que nos financien la liga femenina, aquellos que patrocinen la liga femenina, van a tener posibilidad de poner su publicidad dentro de todos los escenarios del IDRD, parques, escenarios deportivos, estadios, de manera gratuita. Entonces, ¿qué van a tener? Van a tener la compensación de ese aporte que están dando en publicidad en los escenarios del IDRD en todo Bogotá. Nosotros tenemos en este momento 16 parques metropolitanos, 106 parques zonales, tenemos más de 4.000 parques locales, tenemos 70 escenarios deportivos, es decir, ahí hay una gran cantidad de sitios donde ellos podrían aprovechar esta oportunidad. Y lo otro que le dijimos es, el proyecto que están presentando las jugadoras, que a nosotros nos suena muy bien porque les permite la continuidad del entrenamiento, nosotros podemos aportar unas cosas. ¿Qué cosas? Médicos deportólogos que tenemos con nuestra unidad de ciencias aplicadas del IDRD, tenemos fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, todo el andamiaje médico para apoyar a las jugadoras. Y adicionalmente podemos contratar algunas de las entrenadoras para que las acompañen durante ese periodo de entrenamiento. Pero ustedes también tienen que poner algo, no puede ser que nosotros hagamos todo el esfuerzo. Desafortunadamente en esa reunión los equipos dijeron no podemos hacerlo, no tenemos plata, a pesar de que les ofrecimos todo, y lo que estamos en este momento es diciéndoles, vengan, hagamos el esfuerzo conjunto porque sabemos que estamos en una situación difícil, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar por el fútbol para que el fútbol femenino de verdad sea profesional. Claro, cuando ustedes le ofrecen al fútbol femenino los estadios gratis, inmediatamente ellos dicen, ay, al masculino también. Entonces ahí empieza a trabarse todo y es un poco lo que decía Manuela, pues todo va junto y no puede ser. Sobre todo porque nosotros les dijimos, el fútbol masculino tiene patrocinios, el fútbol masculino tiene toda la financiación que da los derechos de televisión que en este momento están transmitiendo los partidos del fútbol masculino. En cambio, el fútbol femenino casi que ni lo transmiten, porque es muy difícil que haya transmisión, y adicionalmente no tiene patrocinios, entonces no pueden pedir lo mismo para las dos ligas y por eso les dijimos, entendemos que el fútbol masculino también tiene dificultades, les vamos a hacer un descuento, pero la gratuidad es únicamente para el femenino y nos vamos a jugar todo para buscar financiación para el femenino. Así es, y eso es lo que estaban buscando las jugadoras, que por fin alguien se concentre en el problema del fútbol femenino sin tenerle que comparar siempre con el fútbol masculino. Manuela, usted vive hablando con sus compañeras, de otros equipos, bueno, usted dice que Millonarios y en general los equipos de Bogotá, más o menos funciona la cosa. ¿Qué historias conoce de otras atletas como ustedes en otros equipos más pequeños y de pronto unos casos que sabemos de que no les pagaron, a pesar de que los compromisos eran bastante cortos, pues tampoco los cumplieron? Esas necesidades y esas dificultades que viven otras jugadoras, ¿cómo las están viendo? No, nos ponemos aquí todas a llorar. Y lo digo no desde el amarillismo, sino porque la realidad es muy cruda. Hay algunas que no solo no les pagaron, es decir, nosotros coloquialmente decimos que la pandemia es uno de los escenarios más interesantes que nos pasó para que nos firmaran a todas contrato, para asegurar al menos la salud, para asegurar algunas condiciones básicas, por no decir esos mínimos vitales, porque alguna vez una abogada me corrigió, pero las condiciones son muy complejas. Antes, con esa figura que les mencionaba, Blanca, de jugadora aficionada a prueba, por ahí de pronto daban bonificaciones, no teníamos ni siquiera auxilio de transporte, ni auxilio alimenticio,
algunas se lesionaban y no le respondían. El reglamento de la DIMAYOR tenía una ambigüedad muy grande para decir realmente cuántos contratos se debían firmar o no. Entonces no cumplíamos unos criterios básicos. Y parte del escenario también es reconocer si seguimos haciendo, como yo lo digo coloquialmente, copy-paste del estatuto del jugador masculino al femenino, pues hay algunos vacíos muy grandes porque todavía nosotros no tenemos la representatividad que tienen ellos. Y como hay unos temas también financieros en los pases de las jugadoras, en los transfer, pues eso nos deja supremamente vulnerables a que, por ejemplo, se los digo abiertamente, hoy un jugador con una lesión de ligamento cruzado lo siguen contratando en muchos equipos. Hoy a una jugadora, muchos equipos femeninos se están blindando en eso, porque eso quiere decir que si alguna se lesiona, tienen que mantener los contratos hasta después de que se terminan las temporadas. Entonces, pues sí, la realidad es un poco cruda y yo sé que ustedes van a empezar un storytelling muy interesante de esas historias detrás y se van a dar cuenta que lo hemos dejado un poco de lado porque queremos siempre resignificar ese rol de la mujer, más bien como mujeres empoderadas que seguimos eligiendo esto cada día, pero que esas historias detrás siguen estando. Tenemos madres cabezas de familia, tenemos colegas con enfermedades terminales, tenemos unas situaciones complejas. Claro, y hablando un poco de eso, quiero preguntarle a la directora, también hubo una propuesta muy interesante de decirle a los directivos del fútbol colombiano que hagan una capacitación en equidad de género. ¿Cómo va a ser ese rollo? Los quiero ver allá sentados, yo no me los imagino. Bueno, pues es que una parte importante de este tema es un cambio cultural. Nosotros todos y todas estamos inmersos en una cultura machista, en una cultura donde las mujeres hemos tenido unas dificultades y unas barreras de acceso para todo. Y eso obviamente ha permeado el fútbol. El fútbol es un deporte muy machista que tradicionalmente está asociado con el machismo y por lo tanto los mismos directivos tienen expresiones, tienen afirmaciones, tienen incluso tratamiento hacia las jugadoras que son claramente nocivos, que son excluyentes. Y por eso la Secretaría de la Mujer les ofreció unas capacitaciones en enfoque de género. Fue muy interesante verlos comprometerse con eso porque aceptaron todos inmediatamente que harían las capacitaciones. Ahora nuestro gran reto es que nos den una fecha para empezar las mismas, porque sí es importante que ellos vean que el tema ni es un tema de caridad, ni es un tema de que les toca, sino es un tema de un cambio que a ellos mismos, incluso por el beneficio del deporte hacia el futuro, les va a servir. Y digamos, no es solo la frase de es que tienen mamá o tienen hija o tienen esposa, sino porque incluso financieramente, ya lo ha mencionado Manuela, es que financieramente esto también puede ser un negocio si lo plantean bien. Y si no tienen el enfoque adecuado, no lo van a saber plantear bien, no van a llegar a las mujeres que quieren ser espectadoras o que quieren ser hinchas de los equipos, porque no les saben llegar con el discurso, porque no saben tratar a las mujeres y no saben realmente entender que el enfoque de género no es darnos caridad, sino darnos el lugar que merecemos en nuestros derechos. Uno nada más hace un repaso por las páginas web, tanto de la Federación como de la DIMAYOR, y no hay un solo aparte referente a la equidad de género. Hablan sobre equidad en la competencia, pero no hay esa diferenciación frente a lo que debe ser, digamos, una atención mayor al fútbol femenino. Eso es simplemente pensando en hombres. Y también habría que pensar que en esas comunicaciones digitales, la DIMAYOR y la Federación piensen en que hay muchísimas adolescentes y niñas en Bogotá que están entrenando fútbol y que quieren ver en un futuro más adelante una opción de vida. Y si les cortamos esas alas, si no hay liga profesional, pues simplemente esto se va a convertir en un uso del tiempo libre muy bonito, pero al final nadie va a poder vivir del fútbol. Y eso le quería yo preguntar también, directora, ese fútbol base en Bogotá, esas escuelas de los clubes independientes, ¿qué planes hay para el lidere de apoyar esas escuelas de mujeres? Hicimos un trabajo el año pasado a raíz de la pandemia porque las escuelas, los clubes y las ligas sufrieron económicamente muchísimo con la pandemia. El deporte no es solamente una actividad que nos permita salud física y mental, sino que es una línea económica de los ingresos de Bogotá y del país. Y en Bogotá hay más de 2.000 escuelas deportivas de distintos deportes, no solo fútbol.
Entonces, el año pasado hicimos un apoyo, una reactivación a estas escuelas a través de préstamo gratuito de las canchas a todas las escuelas y a todos los clubes. Ese apoyo termina este mes de febrero y lo que vamos a hacer a partir de marzo es que vamos a apoyar a las escuelas que tengan más mujeres. Entre más porcentaje de mujeres tenga, más descuento va a tener en el préstamo de canchas, en el préstamo de escenarios deportivos, y de esta manera vamos a fomentar que las escuelas también vayan incluyendo más niñas en su formación deportiva. Las niñas somos las que bueno, yo ya no soy niña, pero las niñas son las que tienen menos posibilidades de acceder al deporte, porque cuando empiezan su formación son las que menos nos dejan mover. Entonces no se suba al árbol, mire que la falda se le ven los calzones, no se suba aquí a miquear por este lado, porque es que usted es una niña, quédese quietica. Y eso no nos permite tener las habilidades psicomotrices necesarias. Entonces, por eso estamos invitando a las escuelas deportivas a que entre más mujeres tengan, más posibilidades de descuentos tienen en nuestros escenarios y más apoyo por parte del IDRD para todo el trabajo que están realizando. Es una iniciativa interesante, un poquito obligarlos también a que sí, de parte de ellos también vean una opción de negocio en tener jugadoras mujeres, porque sí se ve y sí se vende el fútbol femenino. Manuela, ya la voy a despedir porque sé que tiene afán de irse, y yo quería preguntarle con el respecto al tema de equidad de género y ese lenguaje tan arcaico que se maneja todavía. Aquí tuvimos un dirigente de un equipo que dijo que las jugadoras o el fútbol femenino era un nido de lesbianas y unas borrachas. Y eso todavía, escucharlo a uno le genera pues, escozor, como, bueno, en fin, no quiero calificarlo de manera muy cruda, pero todavía se escucha en redes sociales decir, es que esas jugadoras son muy malas, es que el fútbol femenino es un poco de loquitas corriendo detrás de un balón. Y ese tipo de lenguaje es el que hace también que todo el mundo diga, bueno, pero ¿qué vamos a patrocinar? ¿Unas gorditas corriendo detrás de un balón o qué? ¿Usted qué es lo que más, en lo que más haría énfasis en ese tema de ese lenguaje que se maneja todavía? Pues mira que Gisela, ahí hay una cosa que a nosotras nos llama mucho la atención y es este movimiento o esta causa nos ha permitido también desligarnos mucho de los temas personales y más bien aprovechar todos esos escenarios. Yo lo pongo entre quotes como unos papayazos para mirar desde un escenario legal qué podemos lograr, que no sería el escenario ideal, pero que desafortunadamente así funciona muchas veces. Hoy yo creo que el lenguaje que utilizamos es fundamental para empezar a dignificar de afuera hacia adentro, porque parte del ejercicio también es que esas personas que están detrás del fútbol femenino nos demos cuenta que a nivel profesional no hablamos de niñas, hablamos de mujeres, que a nivel profesional también tenemos que empezar a diferenciar que el espectáculo no sea por la comparación constante que hacemos con los hombres, porque de por sí la anatomía es distinta. Eh, a mí me gusta, en palabras de Vane, una de mis grandes colegas en este tema, es que son dos poesías con versos distintos y que parte de empezar a resignificar esas percepciones es empezar a materializar en una forma distinta de cómo lo vemos. Entonces, pues qué gusto que ustedes tengan todo eso en el radar. Yo creo que hoy tenemos un terreno súper fértil porque nos estamos atreviendo a contar las historias y a indagar y a cuestionar y que no es un tema de moda, sino es un tema que tiene, como lo decimos nosotras, esto es un maratón, no un sprint. Eso quiere decir que es una carrera de largo aliento. Entonces, pues aprovecho, como dices, para despedirme. Curiosamente, uno también los sábados a las 8 de la noche está trabajando, pero me alegra mucho haber compartido este espacio con ustedes y ojalá tengamos una próxima oportunidad. Gracias, Manuela, de verdad apoyamos siempre su causa aquí. Usted tiene una puerta más que abierta porque el fútbol femenino en Capital es muy importante. Le agradecemos que haya estado con nosotros y una última preguntita, ¿se quedan Millos o qué pasa el siguiente año? Bueno, esta liga, si la jugamos de un mes y medio, ¿a dónde la veremos? Ay, Giselle, yo desde que jugué en el Inter de Milán en Italia había dicho que me retiraba. Después jugué en La Equidad, después en Santa Fe y después en Millonarios. Y ahora ya no sé, ya no sé. Yo creo que esa es para nosotras tristemente es una respuesta casi que del día a día. Y
hoy siento que aprovecho mi presente, no hipoteco ese futuro, me preparo, todos los días entreno por si se vuelve a abrir la puerta a estar lista. Bueno, así es, Manuela, muchísimas gracias y ojalá todo mejore y esto cada vez evolucione en vez de ir para atrás. Vamos a seguir aquí y nos quedamos con la directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte y después de esta pausa vamos a escuchar al presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo, con algunas explicaciones que nos dio con respecto a todo este escándalo de su comunicado y de la plata que no usaron, que les giró la federación y al final la devolvieron. Ya regresamos. Continuamos acá en el Punto Invisible hablando de la problemática del fútbol femenino a raíz del anuncio de la DIMAYOR de que la Liga 2021 será apenas de mes y 15 días. Una noticia que cayó muy mal en todos los sectores, pero sobre todo en el gremio de las deportistas, que son obviamente las más afectadas y las que ven más restringida su posibilidad de realizarse como profesionales en el deporte con estas medidas que se toman en el seno de la DIMAYOR y que no se conoce muy bien en qué términos ellos deciden sobre el futuro de las mujeres. Y para esto también tenemos hoy una invitada que es, ídolo de todas las que seguimos el fútbol femenino y es Natalia Gaitán, la capitana de la Selección Colombia de Mayores, quien está en España porque pues ella juega en el Sevilla y es una de las referentes de nuestro fútbol. Buenas noches, Natalia, gracias de nuevo por estar con nosotros y hace un poquito menos de un año estábamos nosotras dos también hablando aquí en Capital sobre la desafortunada decisión para nosotros de FIFA de no habernos otorgado el Mundial Femenino 2023 y se lo llevó, otro país que estaba muchísimo más preparado. Pasó un año, no hubo Mundial y el fútbol femenino parece que volvió al cajón del olvido porque ya no hay foto que tomarse, tan de moda que están las fotos ahora, ya no va a pasar nada con el Mundial, entonces el fútbol femenino vuelve al olvido. Natalia, tengo aquí en mi poder esta carta de la Federación Colombiana de Fútbol donde explica que no utilizaron 531 millones de pesos que dio el Ministerio del Deporte porque no se ejecutaron y porque no fue necesario o no fue pertinente en su momento utilizar ese dinero. ¿A usted cómo le cayó esa noticia? No, primero que todo, buenas noches para ti, para todos los que nos están acompañando. Y realmente es una noticia muy triste, es una noticia que nos deja un poco con muchos sentimientos de impotencia, de rabia, también un poco de desilusión, porque igual, aparte de que nos dicen que la liga va a ser una liga de un mes y medio, después dicen que no se utilizaron un poco más de 500 millones de pesos. Y la excusa, o una de las excusas que más se repite es que no hay dinero para el fútbol femenino. Entonces, ¿cómo así que hay dinero, se da dinero por parte del ministerio, pero no se utiliza la totalidad? Entonces, es un dilema de si no hay dinero, si está el dinero, ¿por qué no lo usamos? ¿Por qué no lo invertimos en algo que nos lleva a un proyecto a largo plazo? Y sin embargo, salimos otra vez con otro tanto de excusas y al final la liga sigue siendo hasta el día de hoy una liga con una proyección de un mes y medio para este año. Natalia, usted está en una liga ya más o menos consolidada y hay jugadoras que en España han hecho, digamos, un grupo fuerte para exigir sus derechos y para que esta liga realmente sea sostenible. De ese ejemplo de la Liga Española de Primera División, ¿qué se podría aplicar al fútbol colombiano que sea realmente posible y que haya tenido éxito en España? Muchas cosas. Hoy en día la Liga Española es una de las más fuertes a nivel europeo, pero también tuvo sus inicios, también tuvo sus tropiezos y hace 10 años, si no irme tan atrás, mi primera excursión en España, que fue en el 2013, en la temporada 2013-2014, no tenía tanta repercusión, no tenía tanta importancia, tanta organización. Entonces, se ha visto un proceso, año tras año ha ido mejorando, ha ido invirtiendo y se ha ido consolidando esta liga. Que es importante que se arme un producto alrededor del fútbol femenino, que
que no sea una cosa de moda, sino que realmente se vea el talento, la proyección, el posicionamiento que puede llegar a tener este deporte. Ya se ha demostrado aquí en España, se ha demostrado en Estados Unidos, en el Mundial, en diferentes campeonatos que sí vende, que sí hay cómo sacarle esa rentabilidad económica que tanto se nos echa en cara de alguna forma. Y es muy importante la organización y la proyección. La liga de aquí de España, la Liga Iberdrola, hace 5 años montó un proyecto y dijo, en 5 años queremos llegar a hacer esto, y lo han ido cumpliendo, han ido poniendo metas, objetivos año a año y los han ido cumpliendo. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Y uno de los grandes problemas es que no hay un objetivo, no hay un proyecto, no hay una planificación. Entonces es muy difícil estar reaccionando año tras año en la misma pelea de cuándo va a ser la liga, cuánto va a durar, cuál va a ser el calendario, y estar en esa, uno se convierte también como en un disco rayado de estar repitiendo lo mismo, porque es que no cambia desde que empezó, que fue en el 2017, hasta hoy en día. Hemos estado en la misma situación año tras año. ¿Por qué? Porque no hay una planificación para poder desarrollar esa liga sostenible que tanto queremos. Así es, directora. Con el tema de este dinero público que dio el Ministerio del Deporte a la Federación, yo le quería preguntar, bueno, el manejo del dinero público es complicado, pues porque entendemos que esto tenía una destinación específica para la Liga Femenina 2020. Dice el presidente Jaramillo que el convenio no estuvo a tiempo, entonces por eso esa plata no se ejecutó. Le quiero recordar al presidente Jaramillo que la plata la tuvo lista el ministerio en febrero del año pasado. La excusa de que el convenio no alcanzó a salir, pues suena un poquito rebuscada, pero explíquenos usted que maneja el dinero público, ¿qué se pudo haber hecho en este caso si ese dinero no se pudo haber invertido en su momento, tocó devolverlo? ¿Había alguna posibilidad como de que esos dineros hubieran podido ser invertidos y se hubiera sumado una cantidad más grande? ¿Qué se puede hacer en estos temas de los dineros públicos? Pues yo sé que el dinero público tiene complicaciones efectivamente porque nosotros tenemos restricciones y tenemos tiempos y tenemos normas que nos obligan a ser mucho más detallados, pero creo que el mayor problema es un problema de interés, porque nosotros, ¿qué se nos ocurre, por ejemplo, en este momento? Las jugadoras nos han planteado dentro de su propuesta que se pueda tener más apoyo en uniformes, más apoyo en elementos deportivos, en implementos, en sitios donde ellas puedan entrenar. Todo eso se podría contratar con esa plata. No era necesario que la hubieran tenido guardada porque la podían contratar, la podían ejecutar a medida que la contrataban y por lo tanto la plata quedaba asegurada. Entonces, claro, uno entiende si tuvieron un corto tiempo, de pronto no alcanzaron, pero hay múltiples formas en las cuales ellos pudieran haber ejecutado esos recursos para apoyar a las jugadoras, sobre todo si hubieran escuchado las necesidades de las jugadoras. Y es ahí donde yo creo que está el problema. Y es que ellos decían, es que no podemos invertir esa plata porque no podemos pagarle el sueldo a las jugadoras con esa plata. Cierto. La plata no se puede usar para el sueldo de ellas, pero sí se puede usar para implementos deportivos, para apoyo de médicos, para apoyo incluso de medicamentos o de exámenes que necesitan las atletas, estudios de laboratorio. Hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer y que nosotros además podemos apoyarlos si consideran que hay dificultades para ejecutar, porque somos expertos precisamente en ejecución de recursos públicos. Bueno, pues para ser equilibrados y el presidente Jaramillo estaba invitado a este programa, a esta grabación, pero infortunadamente pues no coincidimos en la agenda, pero lo entrevistamos y esta es la explicación que él da de nuevo para que él trate de aclarar también su punto de vista. Y esta es la explicación que le da Paula Fresneda, nuestra investigadora en este programa, de por qué esa plata no se ejecutó. Eso está en cabeza de la federación, el manejo de esos recursos, porque la relación siempre es entre ministerio y federación. Y mientras que el convenio se firmó, todo pasó, se formalizó, pasó un tiempo en que ya había empezado el campeonato y yo no podía dejar de pagar aviones, hoteles, etcétera. Entonces, con los recursos de la DIMAYOR, pagamos esos aviones, hoteles, todo, digamos, toda la parte logística del campeonato, que pues sin eso no se puede hacer el campeonato. Y eso sumó 700 millones de pesos que aportó la DIMAYOR, que puso la DIMAYOR. Y lo único que yo quería recalcar, de pronto no lo expresé bien,
es que a pesar de que la partida era de 1.400, solo pudimos ejecutar 900. Los otros 600 simplemente no se ejecutaron. Los otros, 500, pues no se ejecutaron y están en cabeza del ministerio. No quiere decir que la voluntad del ministerio no haya sido apoyar al fútbol femenino con los 1.400. Simplemente por un trámite nuestro interno y con el ministerio no se pudo ejecutar los 1.400. Y lo que yo quería decir es que también la DIMAYOR hizo un esfuerzo en, de alguna manera, aportar esos 700 millones de pesos en los momentos más complicados del fútbol colombiano. Pero la intención del ministerio siempre fue cumplir. Lo que pasa es que en esto, desde el punto de vista administrativo también, el tema de reembolsar esos recursos no se podía hacer. Entonces, definitivamente esos recursos no se pueden reembolsar. Es decir, yo no le puedo pasar la cuenta al ministerio, yo ejecuté esto, ahora págueme los recursos, eso no se puede hacer. Bueno, ahí estaba la explicación de Fernando Jaramillo, el presidente de la DIMAYOR. Efectivamente, lo que decía la directora, pues tiene una restricción el dinero público, pero se pudo haber explorado otras posibilidades para poder no perder esa plata que tanto la necesitan las jugadoras. Y con respecto a este tema, también estuvimos hablando con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurum, y él nos dice que ese dinero que giró FIFA el año pasado, que son $500.000 con uso específico para el fútbol femenino, todavía está allí. No se ha ejecutado tampoco, porque él dice que no hay un proyecto todavía que le llame la atención como para soltar algún dinero de lo que giró FIFA a la Liga Profesional de DIMAYOR, que ese dinero está destinado más que todo a la preparación de las selecciones Colombia, de todas las categorías, sub-17, sub-20 y mayores. Natalia, usted que hace parte de la selección Colombia, ese dinero, esos $500.000 que todavía dice Yesurum que tiene guardados, porque imaginamos que solo ha ejecutado un poquito en la gira que hizo la selección en Estados Unidos ahorita hace un mes, ese dinero para la necesidad más sentida de ustedes como integrantes de la selección, ¿cuál es? Sin lugar a dudas, concentraciones. Llevamos desde agosto de 2019, que fue cuando quedamos campeonas panamericanas, que logramos la medalla de oro, sin reunirnos en una fecha FIFA, en esas ventanas que la FIFA otorga para que los clubes puedan prestar a sus jugadoras. Entonces llevamos 1 año y medio sin utilizar estas fechas FIFA. Es cierto que hace un mes se reunieron, pero debido a que era fuera de estas fechas, no pudieron viajar jugadoras que estaban aquí en España, en Italia, en Estados Unidos, y simplemente pues se hizo un campamento, una concentración con las jugadoras locales y con las jugadoras sub-20 que también estaban en Colombia. Entonces, pues me parece que si el dinero está ahí, que si el dinero, los $500.000 de FIFA, utilizarlos en las selecciones, y no solo hablo de la selección mayores, sino de sub-20 y sub-17. Ahora, en esta semana que está transcurriendo, estamos en una nueva fecha FIFA y seguimos sin concentrarnos. La próxima es en abril. Entonces, esperemos que para ese entonces se pueda utilizar parte de ese dinero que ahí está, que la verdad no sabía que ahí estaba, y podamos volver a reencontrarnos y empezar a preparar lo que será nuestra participación en Copa América, que es el campeonato que nos brinda la clasificación al Mundial y a los Olímpicos. Entonces es importante volverlo a hacer, 1 año y medio sin partidos amistosos, sin concentraciones, y pues si el dinero está ahí, yo creo que es importante utilizarlo desde la federación hacia las selecciones y después desde DIMAYOR hacia la liga. Creo que sería el orden correcto de hacerlo. Así es. El presidente Fernando Jaramillo también explicó por qué es tan difícil conseguir un patrocinio para la liga femenina. Aquí están sus explicaciones de por qué no muchas empresas se animan a patrocinar un torneo femenino. Que sea un campeonato que tenga una extensión que valga la pena, que sea un campeonato que de alguna manera tenga una exposición para los patrocinadores también, que busca el patrocinador, que sea reconocido. Pues ya saben, es una inversión y esperan el retorno de esa inversión. Entonces también que sea reconocido, tener espacios donde ese patrocinador pueda ser reconocido. El tema de las transmisiones es importante, es muy importante que esos partidos se transmitan también, ¿sí? Entonces,
¿Qué patrocinador va a querer invertir si su marca no va a estar expuesta? Entonces, tenemos que crear las condiciones del fútbol femenino también para que la marca esté expuesta, también para que se le reconozca el esfuerzo al patrocinador, y en eso estamos trabajando. Y no es un camino fácil, no es un camino corto, pero es un camino que hay que abordar con toda la seriedad. Y la seriedad quiere decir un compromiso desde el punto de vista de la dirigencia, de los clubes, un compromiso desde el punto de vista administrativo de la DIMAYOR, y salir a comercializar un producto en el cual nosotros tenemos que creer. No podemos salir a comercializar, no, nos tocó otra vez fútbol femenino, ¿qué hacemos? ¿Dónde buscamos los recursos? Esa no es la mentalidad. Yo creo que la mentalidad es diferente, ¿sí? Y tenemos que hacerlo. Y de alguna manera yo creo que tenemos el apoyo de muchas personas que creen en el fútbol femenino, entre esas el gobierno central y el ministro y el Ministerio del Deporte. Entonces, con ese empujón tenemos que buscar más oportunidades. Bueno, ahí están las explicaciones del presidente Jaramillo, y mientras las escuchábamos aquí nos hacíamos caras con la directora, porque todo lo que él dice que está funcionando mal es lo que está en manos de ellos, ¿no? O sea, básicamente ellos pueden hacer una liga más larga, que sea más atractiva para los patrocinadores. Ellos son los encargados de hacer la transmisión televisiva de este tipo de partidos. Incluso Canal Capital puede hacerlo. Muchos canales de televisión estarían interesados, y creo que ellos mismos han dicho con esa respuesta que es un tema de interés de ellos, que no se haya logrado más patrocinios. Ahora, yo sí creo que lo que planteaba ahorita Natalia de falta de planeación es realmente evidente. Si la Federación Colombiana de Fútbol tiene unos recursos para las jugadoras, ¿por qué no tiene una planeación de partidos? ¿Por qué no tiene una planeación de entrenamientos? ¿Por qué no tiene una duración más larga de entrenamientos? O sea, es increíble que la excusa sea falta de recursos y que los recursos estén guardados. Realmente es muy vergonzoso para los dirigentes del fútbol en Colombia que no estén planeando y pensando en el fútbol femenino. Y yo le cuento una cosa, ya que usted habla de las transmisiones de televisión. El año pasado solo 18 partidos se transmitieron de toda la liga. El 30% solamente fueron transmitidos por televisión, en unas producciones por el canal oficial y otras producciones de verdad muy básicas que no pues aportaban mayor cosa al espectáculo. A raíz de ver esta falta como de difusión de la liga, Canal Capital lideró una reunión con los canales regionales. Hicimos un Zoom, que está tan de moda, con Telepacífico, Telecaribe, Teleislas, el Canal TRO, incluso el Canal 13, Telecafé, y les preguntamos, ¿estaríamos todos dispuestos a transmitir el fútbol femenino por regiones? O sea, que cada región transmita a su equipo o a sus 2, 3 equipos, y todos dijeron, por supuesto. Claro. Tenemos los equipos, tenemos las móviles, tenemos la experiencia para transmitir fútbol femenino, pero el dueño es Win Sports. El presidente Fernando Jaramillo en algún momento manifestó que le gustaría escuchar la propuesta la estamos trabajando, y esta es pues una noticia que le damos a todas las jugadoras. Estamos trabajando en la propuesta de llevarle a la DIMAYOR la forma como se transmitirían los partidos de la Liga Femenina, que no vayan por el canal oficial, que no vayan por Win, con una producción muchísimo más pulida, muchísimo más profesional, y que se vea realmente que enriquezca el espectáculo. Y estamos buscando la manera de que se destrabe ese nudo que que presentimos que va a ser el tema de que Win no quiera soltar la transmisión de los partidos. Vamos a ver qué pasa, estamos trabajando en eso. Canal Capital lidera esa iniciativa, y que hiciéramos que la tuvieran en cuenta para que las jugadoras se vieran y que los patrocinadores se vieran, y todo lo que hemos hablado hoy acá. Es que si no hay difusión, pues nadie va a querer comprar una liga femenina. Natalia, las selecciones Colombia siguen esperando entonces la ejecución de esos recursos para las concentraciones y para, digamos, seguir adelante. Usted ha hablado con sus compañeras que están aquí en Colombia y están paradas, no están entrenando. ¿Cuál es la angustia de esas jugadoras que si no están en competencia, pues van a perder ritmo? Hay muchas, obviamente, que ya están en equipos de Europa, y como usted, como Yoreli, pero hay otras que están aquí y que están queriendo de pronto activarse. ¿De pronto un microciclo como el que hacen con los hombres podría funcionar? Sería buenísimo poder realizar este tipo de microciclos. Uno,
teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo de pandemia, porque no es tan fácil viajar como lo era hace un año y medio. Y dos, porque también podemos empezar a llamar y atraer los talentos que de alguna forma se van perdiendo en los diferentes procesos de selección por falta de visibilidad, por falta de apoyo, por mil razones que pueden suceder. Entonces sería algo muy positivo poder hacer estos microciclos en Bogotá, en Medellín, en Cali. Creo que hay instalaciones en Barranquilla, que está la nueva sede deportiva, y ayudaría a ese proceso de no estar tan desvinculadas. Hoy en día la mayoría está sin entrenamientos, excepto las que tienen competencia ahora en Copa Libertadores, o sea, América de Cali y Santa Fe son los únicos equipos que siguen en activo para prepararse para esta Copa, que ya es en un par de semanas, pero el resto de los equipos están inactivos, es decir, el resto de las jugadoras están inactivas. Si bien es cierto, hoy en día creo que somos unas 10 jugadoras que estamos aquí en España, 12 contando las que están en Italia. Hay una gran base que está en Colombia, que en estos momentos no está entrenando, como tú lo dices, pierde todo el ritmo de competencia, que si se quedan en Colombia y si nos basamos en lo que va a ser la liga, van a empezar a entrenar a mitad de año, van a empezar a entrenar un mes antes de que empiece la liga, es decir, en junio, en julio más o menos. De aquí a allá pues pueden pasar mil cosas y muchos jugadores se pierden también por esto, porque deciden empezar a trabajar, deciden seguir sus estudios, porque la liga y el fútbol desafortunadamente hoy en día en Colombia no les da para vivir y para dedicarse 100% a eso. Así es, Natalia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y una última preguntita chiquita, ¿cómo va la lesión? Muy bien, afortunadamente ya llevo 2 meses y medio más o menos. Es una lesión larga, de paciencia, vamos pasito a pasito. La buena noticia es que ya me puse guayos otra vez esta semana, así que como niña pequeña estrenando juguete. Y no me quiero ir tampoco antes sin primero agradecer a la directora por el apoyo que ha brindado desde su comienzo al fútbol femenino y todas las facilidades que está prestando para que todos empecemos y sigamos trabajando de la mano. Y qué buena noticia nos acabas de dar tú, Giselle, con esta propuesta para la DIMAYOR. Yo creo que cada vez son más los protagonistas que nos estamos uniendo a este mundo del fútbol femenino. Ya no solo somos las jugadoras, ya no solo son los directivos, está ahora los entes gubernamentales, están los medios de comunicación, así que buenísimo por ese lado, me alegra mucho, me alegra la noche esa noticia y esperamos que esto cambie y podamos en un futuro, en nuestro próximo encuentro, hablar de cosas mejores para el fútbol femenino. Así es, Natalia, muchísimas gracias y sabemos que la estamos trasnochando en España, así que váyase a dormir, descanse y ojalá tenga un muy buen fin de semana. Ya también tengo que estar despidiendo a la directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Blanca Inés Durán, no sin antes preguntarle, ¿le causa alguna sensación o algún malestar el silencio de los profesionales hombres que están en Europa frente a este tema del fútbol femenino? No solo los que están en Europa, creo que todos los compañeros futbolistas deberían sentirse de alguna manera solidarios con las mujeres que están teniendo estas dificultades. Cualquier deportista de alto rendimiento que haya tenido dificultades para comenzar su carrera, para tener estabilidad, debería sentirse identificado y por lo tanto sentir empatía por estas jugadoras que se están esforzando tanto. Entonces, sí, una invitación a los hombres, no solamente para que sean solidarios con las mujeres futbolistas, sino para que entiendan también que ustedes también comenzaron, ustedes también tuvieron un comienzo, seguramente algunos difícil, y que tomen eso como una forma de apoyar a otras colegas jugadoras que están haciendo su mayor esfuerzo. No me quiero ir antes de darte este regalo. Este es nuestro pin de la candidatura de Bogotá a la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Estamos haciendo un lobby muy grande aquí en el país y a nivel internacional
para que Bogotá tenga esta sede de los Juegos Panamericanos. Creemos, como son los segundos Juegos más importantes después de los Olímpicos, creemos que Bogotá merece este escenario, y adicionalmente es que Bogotá no ha tenido ningún escenario, ningunos Juegos multideportivos. Entonces queremos invitar a toda la ciudadanía de Bogotá que nos apoye en esta candidatura de Bogotá 2027. Entonces te regalo el pin, ahorita te lo coloco para que nos apoyes en esta candidatura. Bueno, ojalá que tenga muchísima suerte esta candidatura de Bogotá a los Juegos Panamericanos. Sabemos que es difícil porque hay candidatos muy fuertes, pero Bogotá tiene toda la infraestructura y tiene las ganas de invertir recursos en desarrollar el deporte para que el Comité Olímpico Internacional pueda mirarnos y de pronto otorgar la sede de los Juegos Panamericanos. Les dejo una última reflexión. Cuando se ganó la candidatura de Colombia para organizar el Mundial 2023, vimos a la vicepresidenta, al presidente, a muchos ministros cabalgando sobre esa ilusión de tener el Mundial 2023 en Colombia. No nos dieron la sede y todo el mundo se bajó de ese bus. ¿Era realmente una opción real y sincera apoyar el fútbol femenino en Colombia o era solo una fachada? No todo es tomarse fotos cuando llegan las buenas. Aquí los dejamos en este capítulo del Punto Invisible por hoy, pero recuerden que Mesa Capital está todos los días de lunes a sábado a las 8 de la noche. Que descansen.